¿De acuerdo? Bien, como ya están viendo la filmina, así que ahí vamos a continuar nuestro avance. Como siempre, esto no sé si... Ahora sí. Como siempre, la primera parte es un pequeño repaso, porque ya habíamos hecho esta parte. Hoy habíamos hecho el circuito autopolarizado y ya logramos llegar a este circuito una vez procesado el divisor potenciométrico que teníamos a la entrada, y aquí ya estaba claramente establecido el circuito de entrada que está formado por la fuente BBB, RB, la base, el emisor y la resistencia del emisor en el transistor. Ese es el circuito de entrada. Y el circuito de salida está formado por BCC, RC, la tensión colector-emisor y RE. Ese es el circuito de salida. Y como siempre planteábamos esas dos ecuaciones, que ya lo hicimos para cuando mostré cómo puede construirse la recta de carga y cómo se establece ganancias de tensión, ganancias de corriente, que sobre eso vamos a volver todavía en el capítulo 3. No es la única vez que lo vamos a ver. Ok, entonces todo lo que hemos hecho, nos hemos copiado ese circuito acá, lo estamos tomando de referencia, porque y lo tomamos de referencia ¿para qué? Para calcular esta estabilidad, que habíamos ya determinado esta ecuación, ¿no? Entonces, planteamos la ecuación de esta malla, de la malla de entrada, que es esta ecuación. Si ustedes se fijan, es BBB y de base por RB, más la tensión base emisor, más la caída de potencial en RE. Entonces, en esa ecuación, lo único que hacemos al principio es reemplazar la corriente del emisor, que es igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Además, eso, ya con la pequeña modificación que hemos hecho, me está mostrando el sentido de las flechas que hemos marcado en el circuito de entrada y en el circuito de salida. Entonces, me está diciendo que para obtener la corriente del emisor, yo tengo que tener la suma de la corriente de colector más la corriente de base. Eso está clarísimo, no tengo dónde perder. ¿Estamos de acuerdo? Ok. BBB igual a esta relación donde hemos reemplazado simplemente la corriente del emisor. Y de esta ecuación lo que tenemos que hacer es despejar la corriente de base. O sea, esta ecuación. Esta es la ecuación de la corriente de base. Y nosotros para establecer el factor de estabilidad de ICB0, teníamos ya la formulita que habíamos deducido con anterioridad, que el SICB0 era igual a 1 más beta sobre 1 menos beta por la derivada de I de base respecto de I de colector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esta ecuación yo tengo que encontrar esa derivada. Ahora, este SICB0, se lo quiero poner bien clarito, es tomando la tensión base emisor como una constante, y seguramente si por ahí encontramos un beta, el beta también es constante. De esa manera está definido ese parámetro. Ok. A esto me estaba refiriendo, ¿no? Entonces el SICB0, yo de esta ecuación tengo que encontrar esta derivada. Y no me tengo que preocupar de esta tensión base emisor, porque para definir este parámetro, la tensión base emisor es una constante. Entonces encontramos esa derivada. Si sacamos la derivada de I de base respecto de I de colector, va a ser menos RE sobre RB más RE. Ok, la derivada de I de base respecto de I de colector, menos RE sobre RB más RE. Esta ecuacióncita reemplazábamos aquí y obteníamos esta estabilidad, esta ecuación. Y en base a esta ecuación hicimos todo nuestro análisis. Hemos determinado 5 condiciones. Las 5 condiciones, ahí va la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta condición. ¿Y cómo hemos establecido las condiciones? En función de tomar como relación la resistencia de base versus la resistencia del emisor. Entonces aquí, por ejemplo, en la primera condición me dice, ¿qué tal si en este circuito la resistencia del emisor, el RE, es igual a esta resistencia RB? A ver, con eso hemos calculado una estabilidad.
Y para tener ya un valor numérico a este beta, le hemos puesto el valor de 50. Entonces, beta 50 me dice que en estas condiciones de estas dos resistencias iguales, la estabilidad es 1,9. Se aproxima a nuestro ideal práctico de ser 1. ¡Oh, qué bien! Excelente condición. Hemos dicho, ¿qué va a pasar si la resistencia RE es más grande que el RB? Y para tener valor numérico, otra vez repito, le hemos puesto este factor de 2. Y de esa manera obtenemos este número. Y hemos dicho, a medida que la resistencia puesto en el emisor, la estabilidad se va aproximando realmente a nuestro ideal práctico de 1, porque de 1,9 ha bajado a 1,48 en esta condición. Luego hemos dicho, ¿qué pasaría al revés? Si la resistencia de base fuese más grande que la resistencia puesta en el emisor. Entonces le hemos puesto por eso este factor de 2. Entonces, para esa condición hemos visto la estabilidad es 2,88. No se ha alejado mucho de 1,9. Está alrededor. Entonces me dice, estas tres condiciones, si te fijas, me oscilan mi estabilidad en buenos valores, próximos a las condiciones casi del ideal práctico. Entonces, luego nos hemos puesto los otros extremos. Por ejemplo, que esta resistencia RB sea 0. Entonces, que esa resistencia RB sea 0, en esta ecuacióncita, si este RB es 0, entonces esto es 0. Lo mismo acá en el paréntesis. Y entonces me queda que esto es 1 más beta sobre 1 más beta. Entonces me dice, fíjate la estabilidad. Hoy este es mi ideal. Que esta RB sea 0, me va a dar mi ideal. Práctico, no el teórico. El teórico debería ser 0. Entonces, este ideal que me está diciendo, si el ICB0 varía, la corriente de colector solo varía en el mismo valor del ICB0. Si existe el efecto de beta, no se refleja. O excelente. Pero nunca se trabaja con RB igual a 0. Siempre se trabaja con RB relativamente pequeño. Y ese RB proviene de un paralelo. Y ya veremos cómo lo vamos a nosotros establecer ese paralelo para estar en estas condiciones, obviamente. ¿No ven? Luego hemos hecho, hoy, ¿qué tal el RE0? Cuando el RE0 reemplazamos en esta ecuación, nos hemos encontrado que la estabilidad es 1 más beta. Hemos vuelto al caso de la polarización fija. Claro, ¿qué había pasado? Si RE0, el colector está retornado a tierra. Ya no tengo el elemento que está sensando los errores que tiene el transistor debidos a la variación de la temperatura. En sí habíamos dicho de ahí, la resistencia RM está introduciendo realimentación negativa. Algo que está sucediendo en el circuito de entrada de salida se está reflejando al circuito de entrada. Y cuando explicábamos, decíamos, es como aplicar una tensión constante en la base y una tensión variable en el emisor. Y la juntura base-emisor está definida o está polarizada por una diferencia de potencial, un potencial fijo en la base y un potencial variable en el emisor. Por lo tanto, ese potencial variable del emisor me controla la estabilidad del sistema. Nada más sencillo. Yo necesito que así, en sus redacciones, pero con las letras no sé cómo haremos, en su redacción, quiero que me escriban así ese detalle. Ok. Y esos detalles, comentados ya estos detalles, lo hemos puesto ahí como un resumen. ¿No? Ahí está el resumen. Ok. Habíamos llegado hasta ahí en nuestra clase pasada. Entonces, y estábamos como habíamos comentado diciendo, como hemos encontrado un buen circuito de polarización para las variaciones del ICBC, que tiene estabilidades próximos a 1, por lo tanto, es hora de que analicemos las otras estabilidades. ¿No ve? La tensión base-emisor y la de beta, que son los otros temas que nos faltan. Ahora,
Por si acaso, el comentario de esta filmina ya lo hicimos, esta parte. ¿No ven? Aquí te está diciendo simplemente que la buena estabilidad está centrado en el RE. Si el RE es 0, se perdió la estabilidad y vamos al caso de la polarización fija. Pero mientras RE sea grande, vamos a tener buena estabilidad para las variaciones de ICBC. Pero el RE grande frente al RB. Entonces, y esta es la diferencia con el circuito de polarización colectora base. ¿Cuál? Que no depende de la resistencia puesta en el colector, que muchas veces esa resistencia es la resistencia de carga para componentes de continuo y componentes de alterna. Por lo tanto, no depende del transductor de salida. Y eso es importante. Por eso este circuito es demasiado útil para el amplificador, pero sin que eso quiera decir que el amplificador polarizado colectora base no sea útil, es recontra útil también y tiene buenas estabilidades, solo que ese tiene un pecado original. No me sirve cuando la resistencia puesta en el colector es demasiado reducida, porque tengo que seleccionar un transistor demasiado caro, porque tiene que tener un beta demasiado alto. Ok. Y eso no, ¿quién nos indica? Está escrito en algún, claro, es un análisis de las ecuaciones. Está escrito en las ecuaciones y es lo que tú tienes que aprender a interpretar. Porque no sirve que yo me copie la ecuación y no lo sepa yo interpretar. O que lo deduzca brillantemente las ecuaciones porque he hecho 2 años de matemáticas y yo puedo deducir adecuadamente. Si no lo sé interpretar, es lo mismo que no lo dedujera. ¿No ves? Eso es importante. Ambas cosas son importantes, deducir e interpretar. Ok. Aquí estamos procesando ahora nuestra ecuación de la SICB0 para tener una expresión un poco más reducida y llegar a las mismas conclusiones. Entonces me dice, en esta ecuación, ¿qué hemos hecho acá? Simplemente común denominador y extremos y medios. Me resulta en esta ecuación. Y en esta ecuación está mostrando que en el denominador tengo 1 más beta por RE frente al RB. Y esto se llama factor de calidad. Muy parecido a la anterior ecuación. Me dice, ahora, si ese mi factor de calidad es mucho mayor que el RB, ¿no ve? Yo en esta ecuación podría despreciar el RB frente a este producto. Si eso sucede, yo aquí puedo simplificar, o sea, cancelar 1 más beta sobre 1 más beta y me va a quedar el SICB0 RE más RB sobre RE, pero siempre y cuando se cumple esta condición. Ok, y es lo que estamos mostrando aquí. Entonces me dice el SICB0, resumidamente, yo lo puedo escribir de esta manera, 1 más RB sobre RE. Y en esta ecuación me está diciendo, si la RE es más grande que la RB, me voy a aproximar a mi ideal práctico. La misma conclusión que antes. ¿No ve? Pero este es más reducido, más sencillito. Ya sé de dónde provino. Esto lo tengo que tener, no sé cómo ustedes llaman, como amuleto, como algo que si me acordé de esto, esto va a ser fácil. Si no me acordé de esto, estoy listo. Ok, y eso nos está diciendo aquí, en esta parte redactada de la filmina. Entonces, es importante que la resistencia puesta en el emisor siempre sea mayor que la resistencia puesta en la base. De esa manera, el factor de estabilidad se va a aproximar a 1. Era mi ideal práctico. ¿A ver? Entonces, me dice, en el circuito autopolarizado, la mejora de este circuito frente a las variaciones de ICB0 se debe a la resistencia puesta en el emisor. Ok. Ya tenemos ese parámetro. Entonces, como ya está bien, ya lo tengo incluso el aproximado, entonces me dice ahora, para este parámetro has encontrado un circuito que es óptimo. Ahora me tienes que mostrar, porque eso lo teníamos de hipótesis, ¿no ven? Si yo logro un circuito óptimo para este parámetro, tengo que probar estos, que supuestamente también son óptimos. Si yo probaré ese circuito para los parámetros de beta y de la tensión base emisor, el S de beta y el S de la tensión base emisor.
Y yo les quiero decir en forma clara, tienen que acordarse de cómo se han definido esos factores. Si no estamos listos, algo se tienen que acordar. Algo, ¿no es? Es lo mismo que vengo exigiendo. Algo de la matemática tiene que haber quedado en ustedes. Algo de la materia de redes tiene que haber quedado. Pero me van a disculpar, sigo amargado. Algunos compañeros me están demostrando que no les ha quedado nada de redes. Pero así, nada. Bueno. Veamos entonces esas consideraciones. Me voy a ver la estabilización frente a las variaciones de la tensión base emisor. Y vamos a preparar nuestras ecuaciones para hacer ese cálculo. ¿No es? Ok. Previamente hacemos nuestro comentario de la tensión base emisor. Esta tensión base emisor, que corresponde a la característica de entrada del diodo, tiene unos límites muy bien establecidos, que es el B de gamma y la tensión base emisor de saturación. Y son valores característicos para transistores de silicio y de germanio. Y están marcados aquí. No, al recordar este es el B de gamma, tienes que recordar la tensión base emisor de zona activa y la tensión base emisor de saturación, esos tres valores, cuyo cuadrito ya te hemos hecho así. Yo el pasado fin de semana no he tenido tiempo porque estaba encerrado en mi casa, pero este fin de semana sí voy a tener tiempo. Voy a pasar a visitaros en vuestras casitas. Así que voy a ir a ver si efectivamente ustedes han escuchado la recomendación de hacerse los cuadritos. Ok. Entonces me dice, en nuestro análisis nos decía que la característica de entrada, toda la característica de entrada, que es del tipo exponencial, cuando aumenta la temperatura, esa característica exponencial, me dice, por eso lo comentan, la tensión base emisor disminuye en 2,2 o 2,5 milivoltios por cada grado centígrado de aumento de temperatura. Hasta ahí no habría problema. Tú dijeras, si disminuye bien, pero la macana es que con nuestro dispositivo, es que si disminuye esa tensión, aumenta la corriente de base. Y uno dice, no, pero usted es que aumenta la corriente de base. Y ese es nuestro problema. ¿No ve? Que disminuye sería una maravilla. De repente podríamos pensar que lo va a estabilizar más. No, aumenta la corriente de base. Le introduce un nuevo factor de desplazamiento de la corriente de colector. Y encima ese aumento de la corriente de base sobre el colector se refleja beta veces el incremento. Se refleja con un factor multiplicativo. ¿Y dónde está eso? En mi ecuación fundamental del transistor. Hemos recomendado nunca olvidar esa ecuación. Ok. Entonces, con ese análisis, ahí están completando el análisis, ¿no? Con ese análisis. Esta es la variación con estos dos elementos constantes. Así hemos definido ese parámetro. Entonces dice, la función estaría establecida como corriente de colector, función de la tensión base emisor. Pero en el fondo es una relación indirecta con la corriente de base. ¿No? Entonces la corriente de base es función de la tensión base emisor. Si la tensión base emisor disminuye, la corriente de base aumenta. Y ese aumento se refleja en la corriente de colector. Entonces me dice ahora, para este valor, nosotros que agarramos la misma ecuación, por eso nos hemos copiado este circuito. Esta ecuación es de la malla de entrada. ¿No ve? En la anterior filmina es la misma que hemos analizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ecuación? Vamos a despejar, obviamente, la corriente de base. ¿No ve? La corriente de base. Ahora, en esta corriente de base se lo vamos a reemplazar en la ecuación fundamental del transistor. En esta ecuación. Reemplazamos en esta corriente de base
Y ahí vamos a procesar nuestra ecuación. Es esta, la misma, ¿no ve? Solamente es reemplazado I sub B por este cociente. Aquí va beta, BBB, menos la tensión base emisor, menos I de colector por RE, dividido RE más RB más RE más 1 más beta por ICB0. La misma. Ok. Ahí lo que hemos hecho. Como yo tengo la corriente de colector en ambos miembros, pues yo estoy buscando esta relación. Como yo tengo la corriente de colector en ambos miembros, entonces tengo que primero sacarle como un denominador, luego hacer pasar mi denominador al primer miembro como multiplicando y esto que está restando, pasárselo al primer miembro, sacar factor común y listo, procesar. Es lo que estamos haciendo. ¿No ven? El común denominador ya lo hemos pasado aquí, ahora este factor me tengo que deshacer de él. Y ahí está. Porque es I sub C por RE, y aquí hay una I sub C por RE, entonces va a haber un factor común ahí. 1 más beta por RE más RB. Listo, ya tengo mi ecuación. Esta es mi ecuación. La I de colector más o menos está así. Por eso que las definiciones, entender de qué dependen, les recorta importante, pues las ecuaciones los vamos a manejar y seguimos con la misma ecuación. Cuando no entendemos la dependencia, no, es imposible. Cuando te dicen, era la misma ecuación, ¿por qué no lo has procesado? Ese momento no sabes qué cosa vas a agarrar para hacerme el pésame, ¿no ves? No sé si uso una roca grande, una piedra pequeñita, para que no duela mucho, y te golpeas el pecho, pésame, pésame, porque no es... Es sencillo. No me digan que en esto hay complicación. O qué tremendas ecuaciones, Dios mío, ¿cuándo lo...? No necesitas aprenderlo nada de memoria. Solo entender el concepto y en función del concepto vas deduciendo. Ok, listo. Ya tengo mi ecuación. Porque en esta ecuación, estos betas, como lo hemos... Esto tienes que leer, esta filmina que está en verde, esa parte. Como lo hemos considerado constantes el beta y el ICB0, perfecto. Entonces, esta es una dependencia de I de colector frente a la tensión base emisora. Ahí te lo está mostrando. Clarísimo, no tengo dónde perderlo. Ok. Pero antes de hacer esa derivada, que es bien fácil, nosotros primero vamos a hacer una ecuación de transferencia. Que en el pasado es decir, hace pocos años atrás, más o menos unos 21 o 22 años atrás, los fabricantes de los... el pasado siglo, ¿no? Sí, 1999. Los fabricantes de los transistores nos entregaban en sus hojas técnicas la ecuación y el gráfico de transferencia de los transistores. Hoy en día no lo